Hola, hola, otra vez. Estamos aquí para revisar también un tema que hace bastante tiempo que es controvertido y, en fin, a mi entender, pues se ha tomado así muy a la ligera con lo que se llama la relocalización, aquello de elegir un día, o sea, un lugar para donde pasar el cumpleaños para que la carta de la Revolución Solar sea más bonita y queda mejor y tal. Todo esto no tiene ningún sentido. Le explico el porqué, ¿no? En esta actualización. Vamos a ver. Ah, la, la Revolución Solar también se llama retorno solar. Retorno, volver a... ¿A dónde? A la posición de nacimiento. Es decir, se calcula la carta, una carta aparte. Lo de las direcciones o profecciones se trata de la misma carta irla moviendo, ¿no? Direcciones secundarias, que es la que yo utilizo día por año, moviendo un día un grado por un día de las efemérides por año vivido, ¿no? Esto no, está la carta de la revolución solar y bueno, todos los retornos pasa lo mismo, retorno lunar, retorno mercurial, todos los planetas tienen sus retornos, ¿no? Se utilizan bastante los retornos de Júpiter y de Saturno, bastante más que lo demás, pero esto es otra historia que también podemos hablar, pero en otra actualización. Es decir, es una carta diferente que se calcula para el día del nacimiento, ah, en el lugar donde tenemos el cumpleaños y de, a una hora tal que el Sol vuelva a su posición natal. O sea, es un retorno a la posición natal. ¿Qué nos está sugiriendo esto? Un retorno que es como, aquí pregunto, ¿no? ¿Para qué calculamos que el Sol vuelva a su posición natal? Para hacer algún tipo de balance, ¿no? Una reflexión sobre lo vivido. Es cuando uno hace balance de su vida, pues es aquello, ostras, pues mira, he estado yo, pues he vivido todo esto y ¿para qué me ha servido? Esto es lo que, bueno, la gente en realidad nos preguntamos, ¿no? Pues esto es la revolución solar. Es hacer un balance de lo vivido y ese balance nos ha de servir para enfocar este año. ¿Enfocar qué? O sea, ¿no? Es como una especie de, sí, una reflexión, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a ver, estamos trabajando con el sistema solar visto desde la Tierra. Entonces aquí tenéis dos formas de verlo. El de la izquierda, que es un dibujo, que pues nos parece una fotografía, pero es el sistema solar visto desde la Tierra. El de la derecha es una gráfica de lo mismo, de lo mismo. Esto es lo que podríamos ver idealmente si pudiéramos, bueno, no sé, a lo mejor puede ser una fotografía esto, no lo sé. Pero esto, las dos cosas son lo mismo, solo pasa que esto es una fotografía o un dibujo y esto es una gráfica. La gráfica que nos da el ordenador, ¿no? O bien si trabajáis con AstroDienst o cartanatal.com, lo que estos portales tienen es un programa de software, que os lo he dicho mil veces esto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este programa? Coordenadas astronómicas, orbitales planetarios, en fin, un montón de cosas y métodos de trigonometría esférica para calcular esto. O sea, lo que quiero ver, esto es lo mismo que esto, las dos cosas, ¿no? Bien, volvamos con vamos a ver, la revolución solar,
fijaros, lo he puesto anterior, en la diapositiva anterior, para que veamos que el Sol es el centro del sistema solar. Aunque aquí no lo veamos, ¿verdad? Aquí tampoco lo vemos. Bueno, vemos ahí una esfera, en fin, de fuego y tal, ¿no? Pero como lo vemos desde la Tierra, no vemos que es el centro. Y en la gráfica, pues no, también está aquí el Sol, ¿no? Está en una parte, pero lo que hay que tener en cuenta es de dónde sale esto. Siempre lo digo, la carta natal, de dónde la obtenéis la carta natal? ¿Cómo la obtenéis? Con esto que he dicho de un programa que tiene vuestro calculador, vuestro ordenador, o bien lo tiene AstroDiens, o bien lo tiene carta natal, o lo que sea el AstroWorld, cualquiera de estos, en el cual el Sol está en una parte, pero la realidad es otra. La realidad es que el Sol es el centro. Como hemos visto bastantes dibujos, ya lo llevamos en todas estas actualizaciones, lo podéis repasar en la que queráis. El Sol es el centro absoluto, porque no hay otro. Ya está, simplemente. La razón es muy simple, no hay otro centro. Con lo cual, el Sol es el centro. La carta natal es directamente el sistema solar, pero visto desde la Tierra, lo cual no quita que el Sol siga siendo el centro, ¿no? El centro. Ah, ese centro absoluto en nuestra carta natal, que es el Sol, es que se trata de correlacionar hechos, la realidad. Y la realidad es astronómica, porque estamos en el sistema solar, aunque hay quien intente negarlo, ¿no? Pero bueno, da igual, eso allá ellos, ¿no? Si no, si tienen miedo a la realidad, pues ¿qué podemos hacer, no? No podemos hacer, bueno, decirlo y ya está. Entonces, la palabra retorno nos sugiere una comparación entre el nacimiento y el año en curso. Comparación, lo que hemos dicho antes, un balance, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que el Sol es el centro. Aquí he hecho un chiste, ¿no? Si a alguien le preguntaran cuál es el alma del sistema solar, ¿qué contestaría? ¿Plutón? Porque todavía está de moda o ya no está tan de moda la carga plutoniana, ¿no? Esa historia de la carga plutoniana, que, ¡uf! Dios mío. Um, Vamos a ver, sin lugar a dudas, el Sol es el alma del sistema solar. Además de que es el 99,2% del sistema de la masa, además es el único planeta incandescente, la única luz, el único fuego, la única dirección, porque nos movemos todos en atracción-repulsión con el Sol, nos movemos con el Sol, por tanto el Sol es, ¿no? Entonces en la carta, aunque el Sol esté en un lado, es nuestra alma, nuestro ser interior, esa vocecita, esa intuición que cuando nuestros condicionamientos socioculturales, religioso, no sé qué, nos permiten escuchar esa vocecita. Estamos solos con nosotros mismos, es que además es esto, ¿no? El disfrute de saber que estamos solos con nosotros mismos. Pero claro, ese nosotros mismos, vía inconsciente nuestro que conecta con el inconsciente colectivo, ese inconsciente colectivo que conecta con los milenios que nos han precedido,
no estamos solos. Somos una pequeña gota en ese océano enorme, ¿no? Pues ese es el tema. El Sol sintoniza en nuestro yo absoluto. Yo es que no tiene ninguna historia, yo absoluto, porque no hay otro. Otra cosa son los condicionamientos socioculturales, religiosos, no sé qué, que nos hacen desear ser otra persona. Es aquello de niño, tú tienes que ser importante en esta vida, ¿no? Hostia, pues yo tengo que ser importante, pues es verdad. Wow, ¿y qué hago para hacer eso? Entonces, otra cosa, atando cabos, ¿no? Como digo en esta diapositiva, si admitimos que el ascendente de una carta natal es lo primero que sale y además es el físico, es el propósito que mostramos a los demás en forma de cuerpo físico. Entonces, el ascendente de la revolución solar representa eso, pero aplicado al año. Es ese mensaje, esa reflexión con nosotros mismos, con nuestro ser interior, ser en mayúsculas. Es lo de Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Ser es el interior, el yo, o sea, para bien y para mal, que tampoco tiene tanta importancia. ¿Qué quiere decir bien y qué quiere decir mal? Pero ser. El no ser es lo que los demás quieren que seamos. La educación, la educación, sí. Hombre, está bien, más o menos que nuestros padres, por ejemplo los míos, más o menos a su manera y con todas sus pobres limitaciones que tuvieron. Dios los bendiga si es que existe, pero ellos sí que existieron y no sé dónde están. Pues bueno, pues hicieron todo lo que pudieron, ¿no? Y más o menos me fueron indicando cómo hay que ir por el mundo. Esa es una educación lógica. Hombre, le vas a decir a tu hijo, mira, si vas por allá, pues te vas a pegar un coscorrón, ¿eh? O sea, por aquí no, por aquí sí, tú haz lo que quieras porque eres tú el que decides, pero como yo ya he visto, ya tengo unos cuantos años en este planeta, eso pinta mal, ¿no? Pues este es un poco el propósito de la revolución solar. Para este año, si el ascendente natal es para este inicio de ciclo, ya sabéis que cada ciclo se compone de varios ciclos, pues cada año es un ciclo más, cada año es otro ciclo. En la revolución solar es ese ciclo, inicio del ciclo, por lo tanto el ascendente es el inicio de ese año. Vamos a ver para qué sirve ese mensaje, ¿no? Decimos que es un mensaje que nos damos a nosotros mismos, nuestro ser interior. Ya sé que nos han educado a no creer en ese ser interior porque eso es cosa del diablo. ¿Os suena algo esto? Eso es cosa del diablo, es anatema, eso es pecado, ¿no? También os suena esto, ¿no? Vale. Bueno, vale, pues eso es lo que dicen y otra cosa es lo que uno siente. Por tanto, ¿para qué me sirve este mensaje? Sino para poner atención a algo. La palabra es poner atención, atentos, concentrarnos en precisamente ese mensaje. Si el ascendente de la revolución solar indica el propósito del año, como estamos diciendo, ¿qué indicará el lugar donde corresponde en nuestra carta natal? Es decir, ahora lo veremos enseguida, en nuestra carta de la revolución solar vemos o sea, el ascendente y lo colocamos en nuestra carta natal. A ver dónde cae. Vale, pues ese es el propósito. Es el qué poner atención, a dónde poner atención. Y el cómo, pues es la interpretación clásica. Como se trata de un mensaje interior y yo no creo en el destino,
porque es aquello el destino inexorable, tú no puedes hacer nada contra el destino y por tanto ya te condicionan y aceptas tú ese condicionamiento, es decir, esta petrificación de la persona en eso del destino, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Por ejemplo, para mí, si usted viaja a Afganistán, no se pondrá en una plaza pública a denostar el Islam porque le van a pegar un tiro enseguida. Y eso no es el destino, es estupidez. Por tanto, el camino de la madurez consiste en evitar el máximo de estupideces posibles. Es decir, hay cosas que la lógica, oiga, lógica universal, lógica natural, ¿no? De las plantas, tú pones una semilla y si lo haces bien, preparas la tierra, la semilla no está muerta, etcétera, la riegas y tal, tienes una planta, ¿no? Pero si lo haces de la forma en que la naturaleza te lo dice porque ya lo has aprendido, si no te han enseñado, quien sepa, pues, y eso es el destino. No, no existe el destino. El destino no, pero esto no es lo que digo yo. Por ejemplo, en el sufismo, el propio Jalal el-Din Rumi, el creador de los derviches giróvagos, el que su tumba está en Konya, en Turquía, cuando le preguntaron, hay un dicho que lo dice, cuando le preguntaron cómo es el destino, qué es el destino, él ah, ah, estaba con sus discípulos y les dijo, mirad, ¿veis ahí a ese hombre que lo llevan en una carreta? Estamos hablando del siglo X en Bagdad, ¿no? ¿Veis a ese hombre que van a llevar a la horca? Pues si ese hombre no hubiera salido una mañana con un hambre atroz porque hacía 3 días que no comía, porque no tenía dinero, y si no hubiera tropezado con una panadería que el panadero pone el pan a la calle para mostrarlo y así poder venderlo con ese aroma. ¡Wow! ¡Uf! Y si no le hubiera entrado un hambre tan desesperada ¿y si no hubiera agarrado ese pan? ¿Y si el panadero no hubiera salido con su aire de regañar a los pobres con un cuchillo? Y si el hombre este que tenía hambre no hubiera sido mucho más corpulento que el panadero cuando se pusieron a luchar, porque el panadero por un pan era capaz de matar a alguien, y si en la lucha este hombre no hubiera sido más diestro que el panadero y no le hubiera clavado un cuchillo, y si el panadero no hubiera muerto, en ese momento ese hombre no le llevarían a la horca. Eso es el destino. Una sucesión de acontecimientos lógicos, normales, de pura lógica. Con lo cual, la vida es una pura lógica. El crecer, el hacerse maduro es una pura lógica. No puede ser que te hagas millonario de la noche a la mañana o te hagan rey de la noche a la mañana. Si es así, es una trampa. Es como ese pasaje de Cervantes en el que a Sancho Panza quieren gastarle una broma y le hacen, no sé la palabra ministro o algo así, de las Islas Baratarias. Imaginado, sí, todo el Quijote es un manual de crecimiento y de adultez tremendo, ¿no? Pues le hacen ministro de las Islas Baratarias. Y entonces se mofan de él, le montan fiestas, él con su trono, con su corona, el pobre Sancho Panza, ¿no? No sé cómo acaba la historia. Supongo que el ingenioso Hidalgo, pues le deberá decir, hermano Sancho, aquí estamos, en fin, están jugando con nosotros, vámonos, o algo así, ¿no? Bueno, también
dentro de la demencia de Don Quijote, que esa demencia que daba el Quijote es de una lógica aplastante. Pues todo esto es el destino. Entonces, ese es el mensaje del ser interior, el mensaje del ser interior, del adulto, del niño haciéndose adulto, del adolescente en ese tocar la vida poco a poco va haciéndose adulto. Y entonces ese es el mensaje de la revolución solar. A ese adulto le hablan. Individuo solo, él mismo, nosotros, ahí, con nosotros mismos. ¿Mm? Ese es. Ah, por eso no podemos interpretar una revolución solar como una dirección, como una direcciones secundarias día por año. No podemos interpretarla porque es otra historia. Es otro modelo, como se diría en álgebra moderna. Bueno, la álgebra ya no es moderna, en mi época era moderna, la álgebra de Boole. Son conjuntos disjuntos. No se pueden mezclar, no se pueden mezclar. Por eso la sinastría entre la natal y la revolución solar es simplemente una cuestión de pereza. Pereza. En lugar de ver las dos cartas, ir viendo, sacando los mensajes uno detrás de otro, ir hilvanándolos, pones en sinastría y ya está. ¡Pum! Todo. Y ahí tengo la doble carta. ¡Pum, pum, pum! Te estás perdiendo el 90% del mensaje. Pero bueno, si eso es lo que quieres hacer. No podemos interpretar la revolución solar como una dirección porque la primera es un mensaje interno y la segunda, como decía antes, es mover la carta. Ya está, mover la carta. ¿Mm? Vamos a verlo un poco mejor. Sí, bueno, antes de pasar al ejemplo, la autotrampa. Yo me acuerdo en el Congreso de Mallorca, hará unos 30 años, que me hablaron de que están buscando un sitio donde pasar la revolución solar para que quede mejor la carta. Y yo no entendía nada, pero si esto es un mensaje para ti, este eres tú, tu diálogo contigo mismo. ¿Te vas a engañar también? Claro, hombre, nos estamos engañando constantemente. Aquello, yo sí puedo ser presidente de la República. Puedo ser millonario. Así, directamente. Ya sabes que los millonarios o los atletas, ¿no? Los que ganan las medallas de oro es porque su constitución física y mental está estructurada para eso. Bueno, mi padre era un atleta, tuvo una medalla olímpica en los Juegos de París de 1926 y los Juegos Soviéticos de Praga de 1931. Todo él era lo que decía en la antigüedad los Juegos Olímpicos, mens sana in corpore sano. Era un equilibrio entre mente y cuerpo, cosa que yo nunca he tenido. Por tanto, yo nunca, ya de niño, ya sabía que nunca podía tener medallas. Por tanto, sí, mi padre me enseñó a nadar. No insistió nunca, porque mi padre era un hombre muy inteligente, y no insistió nunca que yo fuera un deportista, porque ya lo sabía. Él había entrenado a los grandes deportistas de la época. Ya sabía cómo es, qué estructura, qué sustancia tiene un deportista, o un héroe, o un maestro, o lo que queráis. Por tanto, si uno no tiene esas condiciones, pues sí, hay muchísimos deportistas que no tienen esas condiciones y estamos viendo en muchos sitios, pues que hay, no vamos a decir nombres, pues que están saliendo de una depresión de caballo, de que no pueden, que tal, bueno, depresiones y lo que quieras, ¿no? Simplemente porque su lógica no es esta. La lógica del cuerpo es lo mismo que plantar abetos en el desierto del Sáhara. Abetos, que es un árbol de latitudes nórdicas que necesita frío y lluvia intensa, ¿no? Que los abetos, estas coníferas que son una especie de así de triángulos, ¿no? No puedes.
Es una tontería. Por tanto, si ese abeto quiere desarrollarse en el desierto del Sáhara, no puede. Pues es lo mismo en la vida humana. La inteligencia, la adultez, consiste en darse cuenta de quiénes somos. Eso es lo que decía Sócrates: conócete a ti mismo y serás libre. ¿Pero por qué serás libre? Porque no vivirás angustiado porque tengo que demostrar, Dios mío, me he pasado la vida así yo. Os lo digo porque me he pasado. Entonces la autotrampa consiste en no escucharnos, volvernos a engañar una vez más. Cada cumpleaños no cambiamos de cuerpo, por tanto no podemos cambiar de carta. Nuestra carta natal tiene un ascendente y ese ascendente nos indica con todo lujo de detalles cómo es nuestro físico, ¿no? Por tanto, esa relocación, o sea, me voy a vivir al extranjero y allí me cambia la carta natal, es una trampa, es una autotrampa, que es todavía mucho peor. Hombre, claro, nos autotrampeamos, por supuesto que sí, ¿no? O sea, de una manera tremenda, tremenda. Sí, otra cosa sería una técnica que se llama astrocartografía, que se trata de, sabéis, ¿no? En la Tierra está cruzada por las líneas que son los polos de los planetas y depende de la órbita de la Tierra, Venus, Marte, etcétera. En la Tierra, según en qué partes de la Tierra tenemos la traza de este planeta, ¿no? Vale, pues si tú te trasladas a vivir pues al otro lado de la Tierra, ahí tendrás otra traza. Pero esa traza se aplica a la carta natal. No es que vayas a cambiar de carta, no vayas a cambiar de carta porque uh, no cambiamos queriendo cambiar. Es aquello de tú puedes, si quieres, puedes. Mire, eso lo decía el presidente Obama. No pudo cerrar Guantánamo, entre otras muchas cosas, porque simplemente no pudo. La estructura de Estados Unidos es eso. Y el trauma de haberle pegado una bofetada a Estados Unidos, el gran país del mundo, lo que les pegaron las Torres Gemelas, ¿no? Eso no lo han podido digerir y todavía hay condenados en Guantánamo. Y Obama decía, sí, podemos, ¿no? Yes, we can. Pues no, we cannot. Hay cosas que no se pueden hacer. Y la inteligencia consiste en entenderlo, averiguarlo y entenderlo. Y como decía Sócrates, una vez lo entiendes, lo gestionas, te mueves en un sitio y para otro, ¿no? Bien, antes de nada, veamos un ejemplo. Esta es mi carta. Esto ya lo conocéis de la anterior actualización que hablaba de las progresiones. Primero, antes que nada, antes de hacer la revolución solar, sí, ya sé que esto cuesta un poco más de trabajo, pero hombre, ¿no os merecéis vosotros que os tratéis suficientemente bien como para que dediquéis tiempo en vosotros y no vayáis deprisa, porque tengo que, ¿no? Bueno, en fin, cada uno, sí, cada uno hace lo que puede, ¿no? Bien, pues primero hacemos las progresiones, como veis aquí. Esto simplemente he copiado la actualización anterior, la 17, y esto es, vale. Una vez tenemos las progresiones, entonces calculamos la revolución solar. Y esta es la revolución solar. Ahí la tenemos, vamos a marcarla para que... Bien. Este es el ascendente de la revolución solar. Y como hemos dicho, el ascendente es el inicio, el propósito del año. Lo ponemos aquí, en la natal. Con lo cual, el propósito del año, el ascendente de la revolución solar colocado en la natal, nos indica
qué hemos de poner atención? ¿En qué hemos de poner atención? Aquí, pues mira, poner atención en asuntos de la casa 3. Asuntos de la casa 3 directamente. El cómo, interpretación clásica. Por ejemplo, el ¿cómo lo hemos de hacer? Pues mira, tenemos que el ascendente esto es una carta, es un Escorpio Sagitario y Plutón es un Escorpio Sagitario Capricornio, pero sobre todo Sagitario. Vale, pues ¿cómo lo hemos de poner? ¿Cómo lo hemos de trabajar? Pues mira, el regente del ascendente en la casa 2. Después veremos que todo esto tiene otro tratamiento, obviamente. Una interpretación bien hecha, pues es 1 hora, 2 horas bien hecha, ¿no? Pero aquí vamos, es una explicación rápida, ¿no? De momento tenemos que el ascendente está en la casa 2. Necesito, lo necesito. La casa 2 es lo que yo necesito, no lo que tengo, lo que necesito. Con lo cual, sí, necesito, ya lo creo que necesito poner atención a esto. ¿De qué manera? Pues con mucha filosofía, pero aquí, salta a la vista una cosa que ya os está saltando a la vista, ¿no? Marte, Mercurio y el Sol, Marte, Mercurio y el Sol, se repite. Lo que aquí lo tengo en la casa 4 y obviamente opuesto a Saturno, cuadrado con todo esto, aquí lo tengo en la casa 2, 3, porque esto ya se expresa en la 3 y arrastra a los demás, pero con Marte y Mercurio todavía con connotaciones de casa 2, que es lo interesante. Y, pues mira, aquí es interesante porque aquí tenemos una cuadratura y lo que en la natal tenemos una cuadratura que es esta famosa recepción mutua. Esta es mi famosa T cuadrada. Digo famosa porque los que han visto mi carta ya la saben, ¿no? Aquí no, aquí es un sextil, wow, trino. Y además trino con Júpiter, regente de Marte, regente del regente del ascendente. Con lo cual, ese poner atención, normalmente cuando tenemos en una revolución solar el Sol, no toméis esto como receta, socorro, atención, no es una receta. Digo, normalmente podemos, dependiendo de la carta, pensar que si tenemos un aspecto de armónico, un sextil al ascendente, es aquello, tómatelo en serio porque esto va a funcionar, pero no lo tomen como receta. Entonces, bueno, pues mira, aquí lo que tenemos una cuadratura, fijaros, una cuadratura Sol-Júpiter o Marte-Júpiter, para ponerlo más claro, ¿no? Donde tenemos una cuadratura Marte-Júpiter, aquí tenemos un trino, porque esto es un conjunto, un trino Marte-Júpiter. Hombre, eso quiere decir que sí, poner atención porque tienes condiciones en este momento para que esto funcione. ¿No? Etcétera. Tenemos a Plutón, que es el segundo regente, pero aquí que tenemos 29, aquí nos está haciendo una cuadratura. Pues sí, ese Plutón, pues hay que desenmascararlo. Plutón es aquella cosa rara que no sabemos qué es, que la hemos cerrado y le hemos dicho, no, esto es la caja de Pandora, ¿no? No hay que abrirla. Pues ya sabéis que la caja de Pandora es una trampa. Trampas por todas partes. Nacer en este planeta es haber nacido en un campo de minas. Trampas por todas partes. La caja de Pandora es una estupidez.
Sí, ya sé que es de los griegos, pero es una estupidez decirle a una niña de 16 años o 17, mira, te doy esta caja, pero no la abras. No la abras a una niña. A un niño, como los niños somos muy cuadriculados, pues vale, podemos obedecer. Pero una niña que es más inteligente, infinitamente más inteligente que un niño, la curiosidad le va a poder. Con lo cual, el que le dijo esto y le entregó la caja de Pandora, ya sabía que la iba a abrir. Bien, pues, y bueno, aquí nos podríamos alargar, pues no lo sé, por ejemplo, la luna, donde tenemos una luna en Tauro, la tenemos en Géminis, más versátil, más flexible, etcétera, ¿no? Aquí pues tenemos un sextil de la luna a Saturno en el natal, con lo cual lo del natal se convierte normalmente en una zona de confort. Pues aquí nos está sacando la zona de confort, ¿me dais cuenta? Saturno, Luna. Nos está sacándola delicadamente, por Saturno en Piscis, porque es más delicado, y porque el orbe de la cuadratura es bastante amplio, ¿no? Con lo cual el aspecto no es tan duro, ¿no? De una forma grácil nos está diciendo, vamos a ver, Tito, esta luna en la 9, así tú en tu, vamos a ver, en tu poltrona de ex cátedra, ¿no? De la casa 9, la trascendencia, la espiritualidad y todo esto que dicen por ahí, pues bueno, mira todo bien, ¿no? Básicamente eso es lo que quería deciros. Déjame borrar esto porque si no nos va a arrastrar ahí, ¿eh? Vale. Sí, los aspectos que ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la triple conjunción, cuando en el natal los personajes están en el segundo así. Eso es interesante. En la carta natal, los planetas personales, las facultades personales, yo a todo le llamo personal, pero Mercurio, Venus y Marte son facultades personales y el Sol, y todo está en el cuadrante, segundo cuadrante, que es yo para los demás, ¿no? Mientras que en la revolución solar está en mí. Y yo para mí, a ver, ¿qué necesito yo? ¿No? O sea, estoy dando a los demás de todo y yo qué necesito. A ver, esta es otra de las consecuencias, ¿no? Lo que el natal, a veces, van saliendo muchísimas cosas. Era un trino Venus-Urano, en la revolución solar es una oposición. Lo que era maravilloso, trino Venus-Urano, tal, en la natal, digo, en la revolución solar es, a ver, un momento. ¿De qué estamos hablando? Esa es la oposición, ¿no? A ver, un momento, déjame, ahora que lo veo bien, por la oposición es, ¡buah! Lo ves fantásticamente bien, ¿no? Etcétera. La interpretación es tan rica como lo suele ser el interpretar cualquier carta natal, ¿no? Gracias por su atención otra vez y mi mensaje a propósito de la relocación y la autotrampa de la revolución solar. ¿Vale la pena someterse a trampas de cosecha propia? ¿Que nos metamos nosotros a nosotros mismos una trampa? ¿Por qué? Gracias por su atención. Chao, chao.